Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Un día Ya era hora que aparecieras por aquí. que he tenido que estar ingiriendo turrones y cava y cosas de estas. Sí, ya. Y Pero celebrando se puede comer el... turrones, cantar villancicos y seguir haciendo la revolución igual, ¿eh? Ya, no, pues en eso he estado, en lo de cantar villancicos y comer turrones. Turrones. La revolución la hemos aparcado. Vaya, no te Bueno, digo. bien, bromas aparte. Joven, vamos a ver. Gracias. Empezamos bien, empezamos bien el año. España en libertad. Sí, No veas, pues ya está. pues ya te digo. ¿Para qué más? Bueno, le podemos poner por delante o por detrás 50 años sin Franco, España en libertad, o España en libertad, 50 años sin Franco, ¿no? Bueno, Sí. a ver, Entonces, bueno, pues eso, como yo supongo que todas nuestras oyentes y nuestros oyentes están saben de qué. sí, al cabo de la calle, de que esto es pues eso, un invento del gobierno progresista. eh, ¿Crees que es de todo el gobierno el invento o solo de bueno, se ve más bien la mano del PSOE, pero yo creo que de momento Sumar este tema también lo va a tirar para adelante. Eh, bueno, quienes supongo que ya sabéis que no van a estar ni se les espera es al PP y a Vox, y también en el primer acto pues faltaron Junts y Podemos, que no sabemos qué van a hacer en los 99 restantes, porque la propaganda oficial dice que van a ser 100 actos por todo el territorio del Estado, ¿no? Bueno, el señor Sánchez, presidente, de alguna manera nos lo ha vendido o ha hecho una primera intervención en el primer acto en Madrid, en la cual pues viene a situar de alguna manera mm, ese momento, ¿no? Como un momento especial en nuestra historia más reciente. Aprovechar esa circunstancia para decir que, bueno, pues aquellos y aquellas que no tienen un especial interés en celebrar o en reflexionar sobre esto, pues evidentemente no es porque sean ni de derechas ni de izquierdas, sino que simplemente no son demócratas. Y bueno, ha aprovechado también para hablar del señor Elon Musk y su papel en cuanto a la beligerancia y la fuerza que cada vez más va adquiriendo la ultraderecha en Europa, Mm. y lo ha situado como uno de los principales enemigos, por tanto, de la democracia en sí misma y demás. Y bueno, y ahí, a partir de ahí aparecen una serie de temas, es decir, en las primeras filas estaba todo el gobierno, más los representantes de los sindicatos oficiales, más alguna otra gente del mundo del periodismo, directores y directoras de periódicos o de emisoras de radio, etcétera, en general de tendencia, vamos a llamarle progresista, y, bueno, el planteamiento en sí mismo no parece, no parece de entrada erróneo, ¿no? En el sentido de que este no debería ser un tema que celebráramos 50 años después, sino que estaría muy bien que se celebrara y se situara pues prácticamente cada año, y no de la manera que nos pasa, que es con el temor de cuántas misas le van a dedicar a Franco en todo el Estado y si van a ser menos que el año anterior o van a seguir siendo las mismas. Y bueno, sirve también para seguir enzarzados en esa lucha partidista entre PP y Vox por un lado y el gobierno por otro. Y bueno, pues de alguna manera hasta ahora poquita cosa más, ¿no? Excepto de esa especie de declaración.
Vale. Emily, tú eres licenciado en historia, profesor de historia, Mm, historiador, bla, bla, bla. Hay gente que dice que el día que murió Franco, el 20N, hace 50 años, en el 75, en realidad no mm, comenzó la democracia, ni estábamos en libertad aún, que no se sabía lo que mm. iba a pasar, que podíamos avanzar hacia la democracia o podía ser aquello un continuismo. En fin, al fin y al cabo, muchos de los que estaban allí habían jurado y perjurado las leyes fundamentales del Mm. movimiento, incluso el heredero del monarca también, y podría ser una incógnita. Entonces, es una fecha para decir, aquí comenzó la libertad y se abrieron horizontes de esperanza, etcétera, etcétera. O solo celebramos la muerte de un tirano, un dictador, y a ver lo que Claro, pasa. claro. Desde un punto de vista histórico, sociológico, como queráis, la segunda parte de la ecuación no tiene excesivo sentido, ¿no? Lo de España en libertad. Vale. Es decir, sí tiene sentido, y de hecho otros países del mundo occidental han celebrado durante tiempo pues, la caída de sus dictaduras, ¿no? De una u otra manera. Como tú bien has descrito, a finales del año 75, Ah, el camino que se iba a tomar en España no estaba nada claro, ¿eh? Y de hecho, los posibles sucesores no tanto a nivel de rey y tal, sino en un poco dirigiendo el Estado, como Carrero Blanco y otros, no presagiaban que el giro fuera en la dirección que fue posteriormente, ¿no? Es más, yo creo que analizando un poco a fondo esos últimos años del franquismo, precisamente se reconoce que se recrudeció la violencia en atajar determinadas resistencias, ¿no? Especialmente, digamos, el tema de ETA, pero no únicamente el tema de ETA, ¿no? mm. También Puig y otras cosas y demás. Y no solamente eso, sino también la represión que hubo sobre el movimiento obrero, ¿no? Es decir, los últimos estertores del franquismo no fueron, digamos, los estertores de algo que languidece y que definitivamente va a desaparecer, ¿no? 2 meses antes, Entonces, 2 meses antes sí, acababa de fusilar a gente, ¿no? sí, 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 por eso lo digo. Es decir, desde fusilamientos a tal, bueno, el famoso tema de Carrero Blanco y, bueno, últimamente están apareciendo libros al respecto muy gráficos en sus titulares y tal, ¿no? Que al respecto del papel que pudo tener ahí la CIA, ¿no? No en hacerlo, sino en permitirlo de alguna manera, en no detectarlo y otra serie de cosas. Es decir, que aquí aparecen una serie de incógnitas fundamentales, pero lo que es cierto, y en ese aspecto se la han puesto muy a huevo, digamos así, a la oposición, es que, bueno, a la oposición y a cualquiera que quiera criticar este asunto, es que quizás si queremos o si se quiere celebrar esa supuesta libertad desde el punto de vista que la libertad tiene que ver con las sociedades llamadas democráticas burguesas, que también Mm. sería otro tema que nos Sí. llevaría a muchas reflexiones, pues eso debería situarse más tarde, ¿no? En el 77, por lo menos. Perdón, sí, en el 77, digo bien. Entonces, claro, yo creo que tengo una opinión al respecto que no quiere decir que sea cierta. Yo creo que hubo un momento en que alguien decidió, esto no le podemos llamar únicamente 50 años sin Franco, ¿no? Que hubiera sido valiente, por lo menos, ¿eh? Mm. Y entonces le tenemos que poner algo más. Y entonces ahí apareció el España en Libertad, que yo creo que además es, aparte de que vayan los actos y que vayan otro tipo de actuaciones, pues es justamente uno de los elementos más débiles del proceso, ¿no?
y fáciles de utilizar por la, digamos, por la gente que está en contra, por la reacción, ¿no? Al respecto, por ejemplo, podemos comentar que, bueno, que El Mundo ayer sacó un manifiesto. ¿Intelectuales te refieres? El manifiesto de intelectuales, sí, Ah, orgánicos, pero que justamente lo mejor de todo ese manifiesto, digamos, lo más potable de todo ese manifiesto es el título, ¿no? Porque el título, por lo menos en la primera parte, porque el título dice, bueno, eso para que la gente se entere, si es que no lo sabe todavía, que eso lo ha publicado El Mundo, los firmantes se agrupan bajo una cosa que se llama Plataforma Cívica Libres e Iguales, y el texto se titula Contra Franco, la Constitución es la única celebración posible, ¿no? Quiero decir, es inteligente el título, ¿eh? Lo demás no, pero digamos que... Oh, perdón. sí, dile que sí, pero Sí, que es inteligente el título, pero no nada de lo demás, ¿no? Y entonces, bueno, quiero decir que dan esas opciones, o sea, que dan esas posibilidades de que se pueda discutir bastantes de las cosas, ¿no? Y sobre todo que se pueda discutir desde la parte que no se debería poder discutir, es decir, desde la parte que evidentemente no está dispuesta a establecer ninguna celebración por el fin de la dictadura y por la muerte del dictador, pero que si se le dan argumentos, pues ahí los tiene, ¿no? Habría que decir que entre los intelectuales estaban pues Cayetana Álvarez de Toledo, Jiménez Los Santos, Fernando Savater y Rosa telas. Díez y Corcuera, que también ha sido intelectual toda la vida, Ah, y Nicolás Redondo, hijo, por supuesto, el padre se removerá allá donde esté. Y bueno, que la crítica fundamental es que es un subterfugio y en eso pueden llevarse a una parte del público que lo lea para celebrar la muerte de Franco, nunca la muerte del dictador, esa expresión ellos y ellas no la utilizan. Y lo que es más divertido es acusar de guerra civilismo a Sánchez, ¿no? Claro, es importante este tema porque claro, toda esta gente participa totalmente junto al periódico que les promociona, los periodistas que han firmado con ellos, ¿no? Y que a veces vemos en algunos debates y demás. Sirve para promocionar o para tratar de instaurar esa especie de revisionismo histórico, ¿no? Entonces, cuando a alguien en la actualidad tú le acusas de guerra civilismo, en realidad lo que estás haciendo es volver a situar aquella cosa bueno, aquella teoría o aquella tesis mejor que instaló el propio Franco, la dictadura, la falange, etcétera, la derecha en general, pues que eso fue una guerra civil provocada por una gente que se estaba desmandando, ¿no? Y por tanto obviamos pues que fue pues un golpe de Estado contra una república instaurada por voluntad popular. sí. Y contra un gobierno también instaurado por voluntad popular. Bueno, malo, como tú quieras, etcétera, ¿no? Pero instaurado de esa manera. Entonces, es muy divertido, pues, bueno, es sintomático que algunas de estas gentes que escriben esto luego puedan ir a una tertulia y defender pues que en Venezuela hay una dictadura, que es Maduro, y que hay un señor que ha ganado unas elecciones y que por lo tanto ese señor que ha ganado esas elecciones, el gobierno español tiene que reconocerlo, ¿no? Es decir, que podemos hablar de otras dictaduras, que podemos situar otras dictaduras en otras partes del planeta y siempre que nos interesen y siempre que tengan un determinado color, pero no reconocemos la nuestra, por supuesto, ya de entrada, ni reconocemos otras que tengan otros colores que nos favorezcan, ¿no? Es decir, que nos vayan bien para el plumaje.
¿Qué más decir sobre esto? Pues que yo no tengo que decir sinceramente que no conozco el desarrollo de esto, ¿no? Pero que Parece ser que no lo conoce mucha gente. sí, yo que iba a decir, me parece que están improvisando, pero me imagino que con el equipo ese de gente joven que parece ser que hay en la Moncloa y todos números unos de su promoción y tal, pues algo más habrán pensado, ¿no? Pero a mí eso de que de golpe y porrazo me digan que, entre otras cosas, se van a preparar juegos de escape room para gente joven, pues no sé, a lo mejor uno ya se ha hecho mayor y ya no le da el cuerpo para mucho jiji jaja o tal, Mm. aunque soy un tío bastante divertido, pero a mí son cosas que me resultan un poco chocantes, ¿no? Me imagino que alguien se ha rebanado mucho los sesos y ha dicho, no, es que a la gente joven no le podemos explicar las cosas un poco en serio y tal, y por tanto tenemos que buscar algún tipo bueno, de subterfugio o de historia para que entren en el tema, ¿no? No en vano, Pero ellos pues creen que van a llenar las salas de gente joven, de ya, chicas y chicos de 16, 18, 20 años, a escuchar chapas, que dicen ellos, a escuchar a los abuelos Cebolleta hablar de Franco. claro, ¿Tienen esa esperanza? no lo sé, no, es que como no se sabe cómo se va a desarrollar eso, pero sí hablan de eso, de juegos de escape room y de cosas por el estilo, ¿no? Ah, bueno. A ver, de hecho, por ejemplo, una de las actuaciones que se produjo ayer era una chica realmente joven con una guitarra eléctrica cantando Libertad, libertad sin ir a libertad, ¿no? Madre mía. Eh, o alguien con un ritmo, digamos, más actual, ¿no? Pero claro, no deja de ser un poco patético, Eh, sobre todo si a la chica, en concreto a la cantante, pues no se le había ocurrido anteriormente, ¿me entiendes? Porque si se le ocurre, pues yo qué sé, porque lo ha escuchado en su casa, porque su abuelo lo cantaba, porque no sé qué, pues tiene un sentido, y si no, pues no deja de ser eh, un un pegote. cierto, un cierto pegote, un cierto postureo, claro, ¿entiendes? Entonces, a mí me resulta un poco así que no, o sea, yo puedo entender, vamos a llamarle con comillas, la buena voluntad, ¿no? Sí. Y puedo entender que hay un momento en que es importante que hablemos de estas cosas. Luego en otros temas seguiremos hablando, ¿no? Porque bueno, pues porque evidentemente hay un negacionismo sobre lo que pasó en el Estado español durante muchos años, ¿no? Desde el 36 en buena parte del Estado, desde el 39 en todo el Estado y hasta el año 75 por lo menos, 76, 77, como queramos. Y eso son muchos años en la historia de un país como para que sea una cosa sobre la que pasamos por encima o hablamos de un gobierno autoritario o hacemos aquellas cosas de esto con Franco no pasaba o la seguridad social la inventó Franco o cosas por el estilo, ¿no? Que bueno, que si una parte de los temas van a hacer programas de youtubers que sean capaces de desmontar esto y tal, a mí no me parece mal. Es decir, si esa es una de las maneras de llegar a Mm. determinada gente joven, no me parece mal. Lo que pasa es que, claro, uno espera también cosas más serias. Sí, porque hablan de 50 actos en 50 ciudades. Es Yo, decir, yo he leído 100, bueno, pero ¿sí? bueno, Ah, sí, pero sí, 100, perdona, 100, sí. 100, sí, Sí, pero sí, sí, vamos. sí. Claro, Dime. en 100 localidades o en 50 que repiten dos o en lo que sea, ¿no? Es decir, entiendo que prácticamente todas las capitales de provincia y algunas de las otras localidades, que muchas de ellas son más grandes que las capitales de provincia, ¿no? Te decía lo de gente que vaya a esos actos, porque si es un acto, se supone que será en un Claro, local, en un sí, sitio, en una sala, alguien que habla. Otra cosa es lo que tú has dicho, que no son malas ideas, a lo mejor, que haya youtubers o cosas basadas a través de las redes, etcétera. Bien, ahí puede ser que enganchen con cierta
Pues Claro, el planteamiento, digamos, de entrada es como un planteamiento excesivamente estático, ¿no? mm, Estático y estatista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si en cada uno de estos actos, que no lo sabemos, ¿no? Es decir, lo que se busca es que aparezcan personas relacionadas con el gobierno o relacionadas con los gobiernos territoriales, gobierno central, gobiernos territoriales, ayuntamientos, etcétera. Bueno, pues no dejamos o sea, nos mantenemos dentro de una serie de márgenes institucionales que yo creo que, bueno, son los que a determinada gente le tiran para atrás, ¿no? Es decir, no por el color de la institución, sino simplemente por el hecho de ser institucionales. Entonces, que digo que no sé cómo lo van a desarrollar, pero a mí me faltan bastantes nos cosas, ¿no? Por falta, ejemplo, nos falta claro, información. En cualquier caso, lo que sí, podemos ser seguro es que en los actos que hagan los van a llenar. Capacidad para llenar salas, sea como sí, sea. sí, eh, sí, sí, vale, eso por supuesto, porque evidentemente, bueno, hay mucha gente que vive de eso sí, y si es un acto institucional va a tener que ir a seguirlo obligatoriamente, etcétera. por eso. Pero claro, el tema es si Trasciende, siguen, trasciende claro, a los no convencidos y a los de efectivamente, la cuerda. Es decir, claro, claro, si llenas la sala con militantes del partido, pues claro, esos claro. ya no son. Y luego, pues claro, entre col y col alguna lechuga, es decir, entre cosas así más amenas y de tal, pues es decir, lógicamente este país ha sido muy poco serio y sigue siéndolo eh, con el estudio de la historia Ah, y especialmente de esta etapa de la historia en los cursos a los que accede la mayoría de la gente, ¿no? sí, Y con eso me refiero fundamentalmente a la primaria y a la ESO, porque evidentemente quien va más allá o incluso quien llega a la universidad y hace historia y tal, pues por lo menos tiene acceso. Otra cosa es lo que al final acabe opinando al respecto, ¿no? Pero por lo menos tiene acceso a una serie de conocimientos, a una serie de pruebas, a una serie de reflexiones, a una serie de estudios, de artículos, etcétera. El tema es bueno, pues seguimos un poco en los libros de historia colocando este tema entre los últimos temas y aquí nadie se preocupa de si esos temas de historia se tocan y cómo se tocan, y no solamente si se tocan y cómo se tocan en las clases formales en las que entran dentro del currículum, ¿no? Sino si evidentemente hay una serie de actuaciones mucho más amables y mucho más eh, creativas y tal, como puede ser el pase de determinados documentales, de determinadas películas, las relaciones orales con gente de la misma localidad, etcétera, que vivieron esto o cuyos padres vivieron esto y se acuerdan de determinadas cosas, etcétera. Todo eso es un tema que se ha trabajado muy poco. Es decir, que hay ejemplos fantásticos de ese trabajo sobre la memoria histórica y el franquismo. Pues, por ejemplo, yo he tenido la suerte en una, en una de los actos relacionados con Seguí, que había más temas, pues con un profesor y una profesora de Extremadura, que en principio se supone que fue rápidamente conquistada y que por tanto parece que eso de la memoria quedaría de aquella manera y que en cambio llevan a cabo desde hace bastantes años un trabajo fundamental, pero un trabajo que propone la investigación a los propios alumnos en cursos que no son cursos universitarios, ¿no? Y que propone además esa investigación a partir del contacto con sus familiares o con vecinos, etcétera. Es decir, cuestiones de estas a mí me parecen bastante más serias, ¿no? O incluso debates entre gente mucho más joven, gente que no ha vivido el franquismo, con gente que sí que lo ha vivido y que pueda contrarrestar pues las opiniones
bueno, pues, los conocimientos o los desconocimientos que se tengan del tema, ¿no? Es decir, creo que hay muchas maneras. Se me ocurren mil y unas, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, las televisiones públicas, o especialmente la televisión pública del Estado, se dedicara a proyectar toda esa serie de documentales y películas que tenemos al respecto, algunas de ellas muy buenas y algunas de las cuales han ganado premios internacionales, ¿no? Y demás. Es decir, hacer una cosa que vaya más más allá de lo estrictamente formal, ¿no? Porque bueno, pues que nos estamos jugando cosas muy, muy importantes que todo el mundo ve o que mucha gente vemos y en cambio eso sigue ahí, ¿no? Y luego también podríamos hablar, bueno, hay que decir que CGT ha hecho un acto simbólico también con Memoria Libertaria de CGT con respecto a este 8 de enero, este pasado 8 de enero, que no sé si habéis tenido la ocasión de entrevistar a Joan Piñana o hablar con él o demás. Pero bueno, muy interesante, ¿no? Muy interesante el acto y más que el acto, el discurso, ¿no? En el sentido de que, bueno, estamos como un poco como pasando página, ¿no? Y como recuperando ese gran hecho de la muerte del franquismo y en cambio, ahí está Memoria Libertaria de CGT denunciando la discriminación a las propias víctimas del franquismo, ¿no? La discriminación que ha hecho el Estado español a lo largo de estos años, desde Franco para aquí, ¿no? Eh, bueno, pues supongo que lo sabéis, pero si no, pues ha Porque, habido, pues, ha el hecho, habido. creo, te refieres a la discriminación en la cantidad Sí, que se sí, le da a los sí, mártires, perdón, a sí, los represaliados por el franquismo antes del 68, creo, y después sí. del Y 68. después, y Cantidad entre el 68 y el 77, ¿no? Sí, Y claro, bueno, pues ese no es un tema cualquiera. Es sí, decir, sí, sí. y es un tema sobre el que generalmente cuando se ha hablado ha sido con gobiernos socialistas, porque evidentemente los gobiernos del PP no tenían ningún interés en esto, ¿no? Pero sigue siendo un tema oscuro que está ahí, eh, que da la impresión de que no se atrevieron a hablar las víctimas entre el 36 y el 68 y a ponerles las mismas cantidades que posteriormente, porque eso era una tarea ingente y aparte a nivel económico era evidentemente mucho más gravoso que las víctimas que hubo por suerte, ¿no? Que hubo entre el 68 y el 77, solo faltaba que las víctimas hubieran sido prácticamente las mismas, ¿no? Sí. Pero claro que es muy difícil de explicar o de situar, ¿no? Y dentro de lo mismo, seguimos con gente, bueno, pues enterrada y no recuperada. Bueno, y claro, si celebras 50 años de la muerte de Franco, hay que ser también autocrítico, ¿no? En el sentido de que seguimos siendo uno de los estados occidentales que tienen ahí una mácula, ¿no? Es decir, pero una mácula fuerte, ¿no? De todos los inconvenientes, a pesar de la ley de memoria histórica de Zapatero del 2007 y de la ley de memoria democrática de Sánchez del 2022, digo porque, bueno, eran los presidentes en ese momento, o lo son, pero ese sigue siendo un tema que no resuelto, ¿no? Y al respecto, pues yo adquirí hace unos días un libro justamente sobre el tema de la memoria en Cantabria y bueno, pues es un trabajo muy interesante sobre todas las calles, plazas, monumentos, etcétera, que 50 años después siguen estando ahí. ¿eh? 50 años después, pues sigue habiendo
bueno, el generalísimo ha desaparecido, José Antonio más o menos también ha desaparecido, Primo de Rivera, pero en cambio siguen ahí muchos de los generales que le acompañaron, por supuesto algunos de los militares eméritos de la región o que intervinieron en la región, etcétera, etcétera. Y eso está ahí, y bueno, y Cantabria no es una isla, es decir, que hay bastantes más territorios del Estado español donde eso sigue siendo una cuestión común, que no debería serlo. Entonces, claro, hay cuestiones que o sea, a mí me parece bien que se celebre la desaparición de Franco, pero creo que hay cosas bastante serias relacionadas con este tema que se siguen sin abordar. Y yo creo que se quedarían muchas cosas atrás, ¿no? Sin sí, solucionar. claro, claro. Entonces, bueno, pues por ejemplo, a lo mejor en el 50 aniversario de la muerte de Franco, podías proponerte, o podría proponerse el señor Sánchez y sus asesores y asesoras como actuación del gobierno, pues que todo eso que estoy diciendo desapareciera. Porque en principio existe la normativa para que desaparezca. Y existen las multas y existen otras cosas. Entonces podría ser un bonito ejercicio, ¿no? Pero claro, ahí ya vamos a liar un revuelo, entonces ya no sigue sin interesar, porque sí que hacemos esto, y fíjate el Tula que nos está lloviendo, pues ya si nos metemos con lo otro, pues tela marinera y tal. Bueno, y así, bueno, poco que seguimos así con este tema, ¿eh? Bien, entonces concluyendo, resumiendo en varios titulares, si quieres, que de momento bien, pero podía haber sido antes, podía haber sido mejor. Bueno, dilo tú, si no, yo digo yo lo que pienso. No, que yo hubiera puesto, yo qué sé, yo hubiera cambiado el título. Lo de España en libertad me lo hubiera dejado aparte, por, por eso de la libertad, sobre todo. Y yo qué sé, es decir, hubiera hecho un programa, un proyecto más aguerrido, ¿no? Que sería Sin Franco se vive mejor. Bien, está bien, pero a lo mejor no es muy ortodoxo para un gobierno que es... Ya, ya, ya. Lo que pasa es que siempre andamos con lo mismo. sí, claro, Siempre andamos con lo mismo. lo políticamente correcto, claro. Exactamente, o parecido, sí. Bien, Bueno, y no podemos olvidar una cosa antes de que cerremos este tema, si me permites, sí, sí. que el hecho de la oposición a este asunto ha permitido a Amazon salir de paseo con Feijóo y cumplir una parte de su agenda, porque creo que tiene una agenda, por lo que he leído en algún medio, que casi no sale, y que cuando va a inaugurar cosas las inaugura fuera de los espacios municipales así más, digamos, más poblados y tal, y En el campo, a campo en el abierto. O campo sea, sí, o en cruces de carreteras así un poco aisladas y tal, pero ayer se ve que recorrió algunas de las localidades afectadas por la Dana junto al señor Feijóo mm, para decir esto es lo que hay que hacer y no celebrar lo de Franco. ¿Eh? Genial. bien. Este hombre mejora. Aquí lo tiene difícil, Mazón, no Ya, sé, ya. lo tiene difícil, él lo sabe, pero creo que este razonamiento lo hemos hecho más veces. El PP sabe que tiene un político aquí quemado y Mm. que no van a sustituirlo para que se queme otro o varios y que, Ajá. que está, pues lo utilizamos, que aguante lo que sea, porque su carrera política Mazón la terminó hace tiempo. Sí. Y no creo que vuelva a resurgir, que sea un ave fénix y que salga como candidato en unas próximas elecciones. No lo veo. Entonces, yo qué sé. No sé, también veo que se pasea mucho el teniente general y el general, ¿no? ¿O tampoco los veis? No se pasea mucho, no parece, pero ha Ya, por aparecido. eso te digo que debe ser, pero deben tener un puesto de mando o alguna cosa así, ¿no? Para la reconstrucción. Está, bueno, Bueno, el caso es que sí. apareció ayer y dijo que
que bueno, que él explicaba y daba una rueda de prensa más o menos, o le decía a los periodistas, no esperen ustedes ningún milagro. Esto Claro, va para largo, por lo menos un añito o más. ya. Sí, sí, sí. Poniendo la venta antes de la herida, por si Sí, sí. acaso, porque él sabe Bueno, que le están diciendo qué hace usted, de qué va, a ver, enséñeme hasta ahora lo conseguido, etcétera. Pero en fin, es otro yo tema. creo que para las personas afectadas sería realmente un milagro y es una desgracia que tengamos que hablar de esto así, que fuera un año todo el proceso de reconstrucción, porque desgraciadamente todo eso ha sido muy duro y seguramente que muchas cosas tardarán más de un año Sí, en resituarse, pero sí, además de mucho. la manera como se hace, pues bueno. Bueno, pues Ponemos música, si no, venga, no paramos. venga. Bien, seguimos aquí en Radio Clara, es lo que hay, estamos hablando con Emili Corta Vitarte y ahora nos propone hablar de el nuevo capitalismo Gore. Eh, Emili, yo no sé a qué te refieres. Bueno, Lo yo pongo creo que imposible. sí, pero que no sabes en concreto de qué, porque podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pues vale, dale. Podemos hablar de Elon Musk, podemos hablar de muchas cosas. No, quería ligarlo con lo anterior, pues siempre intento si puedo ligarlo, a veces no, a veces irme de un extremo a otro o de una situación que no tiene nada que ver con la otra. Quiero hablar de dos circunstancias que están pasando en el Estado español, eh, en esta patria que hay alguna gente que quiere tanto, pero que no da mucha señal de defender a los que viven en ella y tal, y que tienen que ver con ese capitalismo gore, ¿no? Y que pasan en general, he estado buscando información y tal, y que pasan en general desapercibidas para la mayor parte de la población, cosa lógica porque tampoco la mayor parte de la población va a estar preocupándose de dónde invierten sus dineros en los grandes fondos de inversión y otra cosa por el estilo. Pero además, no solamente por esto, sino porque el periodismo de mayor tirada, vamos a llamarle así, o de mayor audiencia, no le interesa mucho entrar en estos temas, ¿no? Probablemente, entre otras cosas, porque algunos de sus medios pueden estar directamente financiados o controlados por esta misma gente, ¿no? Y eso es un poco de lo que quería hablar. Y como eso, en general, no suele ser denunciado ni tan solo por los sectores, digamos, más a la izquierda que tenemos en nuestros diferentes parlamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a poner dos ejemplos que a lo mejor desconocéis o a lo mejor no, o uno sí, otro no, etcétera, ¿no? Bueno, uno es la intervención bueno, sabemos bastante, no todo, pero sabemos bastante de la intervención de los fondos de inversión, también llamados fondos buitres, pobre animal, que seguramente que es bastante más majo que Sí, todo eso, en los negocios inmobiliarios españoles, en el IBEX, en las empresas del IBEX 35 y tal, pero ha habido, o que yo sepa, ha habido muy poquita reflexión y muy poquita información, o si quieres al revés, muy poquita información y por tanto muy poquita reflexión sobre la inversión sobre la intervención de fondos de capital riesgo, que se llama eso, cuando no se les quiere llamar fondos de inversión, o sobre todo cuando no se les quiere llamar buitre, ¿no? En el campo, en España y en Portugal, en ambos casos, pero evidentemente a España le corresponde mayor parte del territorio en la península. Bueno, para que os hagáis una idea, es una denuncia, entre otras gentes que lo denuncian, aparte de gente que se dedica a la investigación y al campo, pues está la COAG, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias Española, que no es precisamente tremendamente radical y que no creo que esté de entrada en contra de las inversiones en el campo, pero sí, claro, lógicamente de determinadas inversiones. Bien, para irnos a lo concreto, ¿no? Es decir, con capitales fundamentalmente de los Estados Unidos,
¿eh? Bueno, el origen del capital proviene de allí. Ya sabéis que el capital no tiene patria y que uno puede invertir en un fondo capital riesgo que haya aparecido en no sé dónde y lo puede hacer desde otro territorio, ¿no? Bueno, en definitiva, en los fondos de capital riesgo, aproximadamente unos 900 fondos de capital riesgo, sumándolos todos, han invertido la cifra de 100.000 millones de euros en tierras de cultivo en la península ibérica. A ver, repite. 100.000 millones Sí, de euros en en, tierras de cultivo. sí, o sea, las han comprado. Sí, bueno, ahora me acabarás con qué intención. ¿Qué quiere? Bueno, el resultado final, lo voy a decir también de otra manera, supone que un 6% más o menos de los propietarios, Sí. estos fondos, que representarían un 6% de los propietarios, teniendo en cuenta también grandes terratenientes, propietarios de medio pelo, de poco pelo y tal, acaparan ahora mismo ya el 40% de la producción que se hace en el Estado español. Esos son datos del Ministerio de Agricultura. Ujú. Entonces, ¿qué intención? A veces nos da la impresión de que ese capitalismo gore está únicamente preocupado de la producción de chips y de armamento y de utensilios para viajar por el espacio y de automóviles de alta gama y de no sé qué. No, no. Sabemos que existen guerras por la tierra, y ahora mismo tenemos una clarísima, que existen guerras por el agua, en definitiva que existen guerras por la producción agrícola. Y lo que están haciendo estos fondos de inversión es evidentemente tratar de que esa producción que hay en los campos en España y en Portugal, que tiene una salida directa y clara de entrada a la Unión Europea, pues siga así y le dé a ellos unos grandes beneficios. ¿Qué problemática nos trae esto? Pues es que ya no es el señorito, que en definitiva el señorito podía hacer de más y de menos y podía tratar mal a su gente y podía jugarse las tierras en un casino, etcétera, pero en definitiva el señorito acababa viviendo allí, ¿no? O como mucho se trasladaba a Madrid en los momentos de juerga o tal. Claro, estamos hablando de una gente que puede tranquilamente esquilmar y extraer el máximo de la producción y que puede irse en un momento dado, igual que lo hace con respecto a determinadas empresas de tipo industrial y demás, cuando considere que eso no es suficientemente atractivo, es decir, no ofrece suficientes beneficios. Rentable, Por, vamos. sí, no es rentable, pero por otro lado, para que la agricultura que esta gente pretende o tira adelante, aparte de alguna pequeña innovación que pueda haber quizás en alguna cosa de agricultura ecológica, estoy imaginando incluso, en general es agricultura extensiva. Es decir, que si la península ibérica en genérico ha tenido una modalidad especial, ha sido su variedad de productos, ¿no? Mm. Pero nos estamos encontrando y nos vamos a encontrar cada vez más que los campos de la península, vamos, de España y Portugal, se van a especializar en determinados productos que son rentables y evidentemente los otros productos que no son rentables se van a producir en otros lados y evidentemente nosotros los vamos a comprar de otros lados. En principio, eso en sí mismo no es problemático en el sentido que vivimos en una sociedad globalizada. El problema más gordo es cuando esta gente decida que eso ya no es rentable y por tanto deje unas tierras esquilmadas, ¿no? En el sentido que se han sometido a sistemas de producción intensivos y que por tanto pues ahí nos lo vamos a encontrar.
Y como estamos acabando el programa, me gustaría decirte la otra rápida, y es que, bueno, ya sabemos, ya hemos dicho antes que muchos de los fondos de inversiones invierten en el negocio inmobiliario en España, que en estos momentos es uno de los negocios más fructíferos para los fondos de inversión de todo el mundo, pero hay una variedad que se ha mantenido bastante ahí como en secreto, que son las inmobiliarias de origen israelí, o con fondos israelíes o con una buena parte de los fondos israelíes, que en algunos casos han entrado aquí de la mano de personas, por ejemplo, de un ex secretario de Estado de la etapa de Aznar o de otra cosa por el estilo. Están actuando en todo el territorio español, pero fundamentalmente en la Costa del Sol, que Pero que sea de consideran... origen israelí quiere decir que su capital mayoritariamente es Sí, israelí. es israelí, aunque pueden chupar de otro lado, pero el problema no es que sean israelíes, que ya sería un problema o podría serlo y tal, como os podéis imaginar en quiénes son, sino que es una gente que, o sea, son unas inmobiliarias que una buena parte de su beneficio, no el único, porque algunas de ellas aparte de eso se dedican al armamento, a la seguridad y esa serie de cosas, tienen también esas inmobiliarias dentro de Israel y dentro de Palestina. Y unas cuantas de ellas son de las que se ofrecen en esos territorios como plataforma al servicio de los colonos para que compren, vendan o alquilen. Es decir, como una manera de gestionar de manera legal, ponerle a esto todas las comillas que queráis, la ocupación de territorios palestinos. Ajá. Entonces, pues tenemos aquí una serie de empresas que podéis buscar por ahí. Pero se sabe su nombre, quiénes son, o hay que Sí, investigar. yo puedo decir algunas, son difíciles, pero por ejemplo una se llama Exem Real Estate, una otra se llama V y a continuación Bare, el Bare con B alta, otra que se dice a sí misma la que más vende en el mundo se llama Remax, Max con mayúsculas y la R con mayúscula y la E minúscula. Otra se llama Namor Homes, en la que hay personas de aquí también interviniendo. Y bueno, pues eso lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Una parte del negocio precisamente lo han hecho comprando las casas y los pisos de los bancos que habían entrado en la crisis y que evidentemente con eso están, bueno, en algunos casos se han reformado y están obteniendo una gran cantidad de dinero de alquiler en esa zona, en zona fundamentalmente turística. Pero el tema no es solamente que hagan eso, que ya en sí mismo es, dada la situación de la vivienda en el Estado español, es una pasada, sino que una buena parte de su trabajo no es en el Estado de Israel, sino que es también en el Estado de Israel y en los territorios ocupados palestinos, ¿no? Y bueno, pues eso está ahí, eso forma parte del capitalismo gore. Muy bien, pues interesante. No conocía mucho el tema, no conocía el tema, es decir, y menos con... Sí, si ponéis alguno de los nombres por ahí o buscáis, por ejemplo, inversiones turísticas en la Costa del Sol y tal, os aparecerán artículos de determinados medios, más o menos progresistas, más o menos alternativos, porque los otros parece que no se enteran, de los últimos años. Si en el tema del campo hablábamos a partir de 2019 aproximadamente, en este caso estamos hablando a partir de 2020, más o menos. Es decir, es una cosa relativamente reciente, pero que se está posicionando de una manera muy bestia y que eso, que era la parte con la que la quería juntar, determinados patriotas españoles, pues no considera que sean enemigos extranjeros. Bien, esos son bienvenidos, ¿no? Sí, son bienvenidos. Muy bien, Entre Emilio. otras cosas, porque seguramente que te dan una parte del negocio, vamos, que puedes chupar una parte del negocio Claro, y que es gente de bien. La gente rica siempre es gente de bien, ya lo sabéis. es que nuestra audiencia a veces no se entera de esas cosas. Claro, mal.
Muy bien, lo dejamos aquí. Hablamos la semana que viene si todo va bien, si no ha pasado nada, si no te vas de días libres, No, porque no, como cojo vacaciones. creo que no, pero bueno. Ando de un poco de reparación de chapa y pintura, pero espero que, que no me toque el jueves que viene. Pues hasta entonces, salud, que vaya bien. Ya, un abrazo, salud.